Qué bueno el verles en esta mañana. Gracias por la canción que les puse y por esperar esta hora. En primer lugar, como tengo unos minutos antes de empezar normalmente, quiero agradecer el espacio, el habernos permitido a nosotros, psicólogos, trabajadores de la educación y de los espacios comunitarios, a asistir a este espacio que pareciera propio de la intervención. Pero muchísimas gracias por habernos acogido, por habernos permitido aprender tanto de ustedes y por habernos permitido ponerles en consideración nuestro trabajo. Cuando nosotros hablamos de nuestra experiencia, lo hacemos más como una oportunidad de podernos vincular y de mirar de qué manera podemos seguirnos juntando para seguir trabajando por esta humanidad que justamente pasa por la crisis de humanidad más profunda que hemos tenido en toda la historia humana. Nuestro trabajo se llama Memorias Constructoras de Paz, el cuidado de los territorios, la siguiente porfa. Y en primer lugar queremos contarles desde dónde venimos, desde dónde hablamos, por qué nosotros hablamos del cuidado de los territorios. Primero venimos del departamento del Huila, que es una manchita roja que se ve ahí. El departamento del Huila es la puerta de entrada a la Amazonía colombiana. Y como puerta de entrada a la Amazonía colombiana, es un territorio que ha sido golpeado por el conflicto armado, pero también por los problemas estructurales de nuestro país, un territorio de olvido institucional. Como ven, el departamento del Huila es una cuña que se instala en medio de las cordilleras. Aquí es toda la zona de la Amazonía y la Orinoquía, y una parte de los actores armados de nuestro país se han concentrado sobre esta zona. También aquí en el departamento de Magdalena ha habido mucha concentración de ejércitos ilegales y por eso nosotros desde hace rato queremos hacer un trabajo conjunto con este territorio. Nosotros somos una cultura del río, la tierra y el desierto. Nos parecemos a ustedes también. Tenemos la sierra, no la Sierra Nevada de Santa Marta, sino un territorio montañoso. Tenemos el desierto de la Tatacoa y en nuestros territorios nace el río Magdalena, que recorre nuestro departamento de sur a norte y que recorre el país hasta que llega a desembocar en el océano Atlántico. Entonces somos una cultura del río, la sierra y el desierto. Tenemos una historia de conflicto de 60 años del conflicto armado del país, pero lo quiero señalar allí. En nuestro territorio nace la guerrilla más antigua de la América Latina, que es la guerrilla de la paz, y por lo tanto ha sido un territorio de desplazamiento forzado por misma guerrilla, por los paramilitares o por otros eventos de carácter estructural. Tenemos más de 600 víctimas de falsos positivos. Para las personas que no son colombianas, se les llamó falsos positivos a los asesinatos ilegales cometidos por el Ejército Nacional de Colombia para demostrar resultados en la persecución de la guerrilla. Pues eran campesinos, gente común, los mataban, los asesinaban, los vestían de guerrilleros y los presentaban como positivos, por eso se les llaman falsos positivos. Quiero mencionar también que fuimos escenarios de secuestro político durante muchos años. Tuvimos unas personas secuestradas durante 15, 17, 20 años, que estaban todos en este territorio ubicados, prácticamente, en esta zona. Tenían allí custodianos. Y evidentemente nuestro territorio tiene la afectación de una gran cantidad de minas antipersonales que ha sufrido una degradación ambiental muy buena. Por eso para nosotros el cuidado es una estrategia de sobrevivencia física, moral, emocional y espiritual. Y por eso esta experiencia de cuidado que estamos desarrollando forma parte de lo que nosotros hacemos para asegurar la resiliencia de las víctimas y para que podamos seguir adelante. Venimos de una universidad pública cuyo himno tiene este coro. ¿Por qué ese coro? Porque es que la universidad pública, la Universidad Surcolombiana, nace en la protesta social. Somos un departamento con mucha vigilancia, nace en la protesta social, nace en la calle, nace como resultado de la oposición a la violencia estructural de la época, y por eso llamamos a la revolución. Quiero decir que para algunos profes les da pena que uno diga revolución,
Este himno apenas se volvió oficial hace unos 8 años, antes era ilegal. Los chicos lo cantaban en las ceremonias de grado con mucha timidez, pero evidentemente hubo un reconocimiento importante al autor del himno, que es un profesor de la Universidad de París. Sigamos, por favor. Nuestro problema se centra básicamente en la violencia, porque la violencia es lo que nos ha llevado a esta deshumanización que tenemos, y en ese sentido la violencia en Colombia y en nuestra región tuvo esos efectos importantes: rompió los núcleos de cuidado, sembró desconfianza, estigmatización, hiere la dignidad humana, y por lo tanto lo que más hiere es el derecho a cuidar y a ser cuidado, porque la violencia lo que hace es fundamentalmente irrumpir en los vínculos comunitarios y en los vínculos relacionales que protegen al ser humano. Por eso nosotros decimos que los cuerpos, los territorios y las comunidades fueron creando formas de cuidado alternativo para protegerse de la violencia, y por eso es que nosotros desde este proyecto lo que hacemos es recoger las memorias de construcción de paz centradas en el cuidado para fortalecerlas y evitar que esto nos siga pasando. Esta es nuestra pregunta de investigación: ¿cuáles son las memorias constructoras de paz presentes en las narrativas sobre el cuidado de poblaciones subalternizadas en el contexto del conflicto armado, social y político en Colombia, en concreto en el departamento del Huila? Avancemos. Evidentemente, esta investigación no hubiese sido posible si no se hace el acuerdo de paz del año 2016. Ese acuerdo de paz es el que nos ha permitido investigar y hacer público el problema del conflicto armado en nuestro país, y es el que nos ha posibilitado construir todas estas memorias y generar procesos de intervención. Antes del acuerdo de paz de eso no se hablaba. Era una cosa que pasaba por allá lejos, por allá donde había unos indígenas países o arhuacos, por allá lejos, que no tenía nada que ver con la vida de la ciudad. El acuerdo de paz nos permitió hacer todo eso, y nos ha permitido entonces entrar en una etapa de post-acuerdo que no es fácil. Estamos en un proceso de transición, que es un proceso de cambio cultural, desde una cultura de la violencia a la construcción de cultura de paz. No es y no ha sido nada fácil, porque la paz no se construye por decreto. Y para poder generar memorias de paz tenemos que desaprender las prácticas de paz que tenemos. Este proyecto pretende aportar a eso. Estamos entonces en un contexto de justicia transicional restaurativa que nos ha permitido visibilizar a las víctimas, y por lo tanto también el acuerdo de paz generó nuevas prácticas de cuáles sentidos. Y por eso, precisamente porque estamos en un proceso de transición del posacuerdo, es que pensamos y estamos convencidos que la comprensión y la reparación son inseparables del cuidado. Fíjense que aquí nuestro cuidado no es el cuidado de la salud en el mundo hospitalario, sino es el cuidado en el mundo comunitario, que me parece que es una perspectiva interesante. Y decimos que entonces en esos territorios la gente ha construido esas maneras inéditas de cuidarse, y por lo tanto necesitamos ahondar en el conocimiento de esas prácticas, la siguiente, para poder seguir construyendo ese conocimiento. No me voy a detener aquí en la justificación, porque creo que ya está ampliamente explicada la justificación. Avancemos. Nuestros objetivos entonces son reconocer las memorias cognitivas, emocionales y experienciales del cuidado que están en las narrativas. El primer desafío científico es identificar y describir prácticas y experiencias de cuidado, identificar y describir creencias y emociones que configuran las memorias del cuidado, e interpretar esas narrativas. Siguiente. Y partimos de nuestro concepto fundante, es el concepto de territorio cuidador, porque es en el territorio donde ocurren las afectaciones, porque es el territorio el que se convierte en una red relacional que permite la protección de las personas al interior de las relaciones de cuidado. Por eso decimos que los territorios no son solo soportes para la vida, sino básicamente productos de espacios de acogimiento y espacios de crecimiento personal, y son por lo tanto escenarios de bienestar, malestar, justicia, injusticia, equidad, iniquidad, respeto o desmedro de los derechos que los configuran. Son escenarios culturales y afectivos que a través de las tramas vinculares van generando estrategias de protección, pero sobre todo son construcciones de resistencia y de afirmación cultural. Resistencia frente a qué? Frente a todo aquello que signifique
una violencia frente a la dignidad humana. Nos resistimos en los territorios a que la dignidad humana siga siendo atropellada. Y creo que esa es como el tema que nosotros trabajamos cuando hablamos de cuidado. Entonces, creemos el cuidado entonces como esa red orgánica y simbólica, esa interdependencia que se establece entre la vulnerabilidad humana y el cuidado. ¿Y por qué vulnerabilidad? Porque es que todos somos vulnerables. Cuando nosotros hablamos de vulnerabilidad no nos referimos únicamente a la persona que está enferma, que pasa por una crisis, sino reconocemos que todos nosotros somos vulnerables. Y somos vulnerables en tanto en cualquier momento esta sensación de bienestar que tenemos hoy puede ser cortada, amenazada, modificada, transformada por cualquier evento, llámese físico, natural, emocional. Somos seres en vulnerabilidad y por tanto el cuidado es necesario para que podamos construir nuestras relaciones y podernos entender. Y desde el punto de vista conceptual nos fundamentamos en estos actores, en Gilligan, Foucault y Le Bon, básicamente, avancemos. Y obviamente pensamos que el cuidado desde la dimensión ontológica existencial es un modo en que el ser humano se construye en su humanidad. Nos tiene altamente preocupados el tema de la humanidad y la manera como la deshumanización es promovida por el capitalismo global. Un capitalismo que nos pone a merced del consumo, un capitalismo que quiebra nuestras relaciones y que nos hace creer y que nos hace entonces asumirnos pobladores de lo que algún autor coreano llama la sociedad del cansancio. Con unos ideales de autorrealización que lo que hacen realmente es cuestionar nuestros niveles de bienestar, unos niveles de trabajo y de jornadas y de cargas laborales muy fuertes que nos los envuelven en el papel de la autorrealización, pero que fundamentalmente están amenazando nuestro cuidado, nuestro bienestar. De todo eso se trata este proyecto, porque finalmente todo eso termina convirtiéndose en amenazas para la vida que en nuestro territorio son proyectos de minería ilegal, siembra de coca no es grave, el narcotráfico es grave. El narcotráfico y todas las demás formas de violencia de las que estamos rodeados. Este fue nuestro diseño. Obviamente es una investigación cualitativa con un diseño geográfico narrativo y pusimos a prueba un dispositivo que nos inventamos nosotras allá, que se llaman los círculos de memorias vivas, que son espacios de reflexión, creación e expresión, donde la gente habla de las memorias vinculadas al conflicto armado y habla de la manera como nos afectó y la manera como se protegió. Avancemos dentro de los resultados que nosotros tenemos hasta ahora 3 elementos fundamentales. Eso no es ninguna novedad. Siempre en el conocimiento hay cosas que se van reciclando. Primero que todo, las narrativas nos hablan del cuidado del territorio como el centro de las prácticas del cuidado. ¿Y por qué cuidado del territorio? Y eso nos ha enseñado muchísimo las comunidades indígenas. Más tarde, una de nuestras estudiantes va a poner un trabajo que ella viene desarrollando en su comunidad indígena. Porque si el cuidado no es fuente, el territorio no es fuente de cuidado, toda la vida humana está amenazada. Entonces, primero el cuidado del territorio. Y allí lo que hemos encontrado es que hay un fuerte fortalecimiento del ethos comunitario generado fundamentalmente por las organizaciones femeninas para el cuidado del territorio. Es decir, esa práctica de cuidado que ha estado vinculada al mundo privado de las mujeres se ha extendido al mundo comunitario en términos de organizaciones y de trabajo colectivo por la seguridad del territorio, y eso ha implicado la generación de acciones conjuntas que tienen que ver con movilizaciones para el cuidado de la sociedad. Por ejemplo, movilizaciones en torno a la preservación del agua y en contra de los proyectos mineroenergéticos de las zonas donde estamos ubicados. Acciones también de protección y solidaridad y de compasión, como son las minas y las montañas. Un segundo elemento de memoria es el reconocimiento de los otros, que tiene que ver con el cuidado afectivo. Y aquí trabajamos lo que son las memorias corporales del cuidado, que emergieron las memorias corporales del cuidado como prácticas familiares convertidas para cuidar. Y aquí, fundamental, la conversación sobre el dolor, como una práctica de cuidado. Y eso nos ha permitido reconfigurar las memorias colectivas. Y en tercera instancia, el cuidado es
desde la perspectiva del grupo Avancemos, que tiene que ver más con la posibilidad de la transformación individual, tiene que ver más con la posibilidad de que nosotros cada día nos convirtamos en seres humanos y más humanizados, y eso implica transformar la manera como vemos el mundo. Muchas gracias.